Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de historia. Hoy continuaremos con la historia de Colombia, pero durante la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? En este periodo histórico, Colombia vivió una situación, una crisis social y de violencia que va a contrastar con el desarrollo industrial y el crecimiento urbano que se va a experimentar en esta época en el país. Y pues debemos tener en cuenta que para contener la violencia bipartidista que continuó aún con el gobierno de Rojas Pinilla, ¿sí? Pese a que algunas guerrillas liberales se desmovilizaron, entonces los liberales y los conservadores acordaron un pacto para alternarse el poder, ¿sí? Y terminar con ese enfrentamiento bipartidista. Entonces se buscaba distribuir por igual los cargos públicos entre liberales y conservadores, y este pacto o esta alianza se conoce con el nombre como Frente Nacional. Entonces, pues luego de la renuncia de Rojas Pinilla, el país pasa a una junta militar que convoca un plebiscito, ¿sí? El 1 de diciembre de 1957, para que la ciudadanía aprobara ese acuerdo, el Frente Nacional. Entonces, acompáñenme a ver el siguiente video. El Frente Nacional. Entre 1958 y 1974, los partidos conservador y liberal acordaron alternar la presidencia con el fin de disminuir la violencia política que vivía el país. El acuerdo fue aprobado por voto popular en diciembre de 1957, mediante un plebiscito. Los presidentes durante este periodo fueron Alberto Lleras, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana. También se garantizó igual participación en los cargos públicos y en el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales. El acuerdo excluyó a otras fuerzas políticas y se crearon partidos de oposición como la ANAPO, el MRL y el MOIR. Durante este periodo surgieron grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el M-19, el EPL y el movimiento Quintín Lame. Alfonso López Michelsen fue el primer presidente elegido después del Frente Nacional. Durante su gobierno se mantuvo la participación equitativa de conservadores y liberales en los cargos públicos. Bien, entonces vemos cómo el Frente Nacional puso fin a la violencia bipartidista, ¿sí? Ese enfrentamiento entre liberales y conservadores, pero va a generar por la exclusión de otras fuerzas políticas diferentes a liberales y conservadores, el rechazo de ciertos sectores políticos, de ciertos partidos políticos de oposición, ¿sí? Formado desde 1960, y también el surgimiento de grupos guerrilleros. Entonces, en las décadas de 1960 y 1970 van a surgir grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el movimiento Quintín Lame, ¿sí? Entonces, aquí es donde va a iniciar como consecuencia de esa exclusión, de ese marginamiento de esas otras fuerzas políticas, va a surgir entonces el conflicto armado que ha padecido Colombia durante años. Entonces ese rechazo a ese nuevo sistema, en respuesta, aparecen unos partidos políticos, ¿sí? De oposición, como el movimiento revolucionario liberal, un grupo disidente dentro del liberalismo que buscaba impulsar unas reformas sociales, también la Alianza Nacional Popular, ¿sí? O ANAPO,
creada por Gustavo Rojas Pinilla, que se convirtió en el principal grupo opositor, ¿sí? por su amplio respaldo popular. También el Partido Comunista, el Frente Unido y el Movimiento Obrero Independiente o revolucionario. Entonces estas fueron fuerzas de tendencia de izquierda organizadas en movimientos y que expresaban ese descontento de sectores obreros, estudiantiles y campesinos que no veían que sus necesidades fueran atendidas por este Frente Nacional. Otros sectores de izquierda también van a conformar una oposición, pero armada. Entonces crearon grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de carácter rural, campesino. Se creó en 1964 en el sur del Tolima, muy cercana al Partido Comunista, del cual recibió mucha influencia en sus inicios, y fue el grupo guerrillero más numeroso de Colombia. Hace poco, pues con los firmos del Tratado de Paz, se desmovilizaron, sin embargo aún quedan algunas disidencias de este grupo guerrillero. Bueno, también está el Ejército de Liberación Nacional, ELN, fundado por campesinos y por líderes estudiantiles formados en Cuba, ¿sí? Entonces vemos cómo la Revolución Cubana y el sistema de gobierno que se dio en Cuba luego de esa revolución tuvo mucha influencia en la conformación de estos grupos guerrilleros. Bueno, a este grupo también se le sumaron sacerdotes católicos inclinados por las ideas comunistas. También tenemos el movimiento M19 o el movimiento 19 de abril, una guerrilla urbana de orientación nacionalista que va a tomar como nombre por las elecciones presidenciales en 1979, en la que la oposición desconoció la elección de Misael Pastrana. Igualmente el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el movimiento Quintín Lame, ¿sí? Que guerrillas menores, y la Quintín Lame era de orientación indigenista. Entonces vemos cómo el Frente Nacional, aunque logró cierta estabilidad institucional y económica, ¿sí? Impidió que se dieran las dictaduras que se dieron en la mayoría de países latinoamericanos en estos años, generó el descontento y el movimiento de resistencia de muchos sectores que se sentían excluidas, que sentían que sus demandas sociales y políticas seguían sin atenderse. Entonces, que simplemente liberales y conservadores se dedicaron a repartirse el pastel, a repartirse el poder, sin atender esos otros problemas, como la pobreza, el desempleo, ¿sí? El aumento de la criminalidad que se dio en el país y que reflejaba esa crisis social que se vivía en el país. Y esto hizo que el conflicto armado se hiciera más violento y que las acciones de los grupos guerrilleros tomaran más fuerza. Entonces se volvieron frecuentes los secuestros de industriales, de terratenientes, de personas del común, incluso también enfrentamientos entre guerrillas y ejércitos, ¿sí? Que dejaban en medio lastimosamente a la población civil. Los atentados, los asesinatos, por ejemplo el M19 cobró mucho protagonismo con actos como la toma de la embajada de República Dominicana en 1980 y la toma del Palacio de Justicia en 1985. Entonces, bueno, igual desde los años 1970 va a darse un crecimiento en una economía ilegal basada en el tráfico de drogas y el contrabando, y esto generó el desarrollo de unos carteles, de unas estructuras criminales dedicadas a la producción y a la exportación de cocaína, y ellos lograron dominar amplios sectores de la población, incluidos políticos, miembros de la fuerza pública, grupos guerrilleros, y el Estado, al perseguirlos, generó también como respuesta de estos grupos unas acciones muy violentas, como el asesinato de periodistas, de policías, de políticos, ¿sí? Entonces, junto con acciones terroristas, atentados, bombas, fueron muy comunes, lamentablemente. Entonces, los años 1980 fue un año de mucha violencia, de muchos actos terroristas, y esto se va a extender también en parte de la década de 1990.
Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, Carlos Leder, líder del cartel también de Medellín. Actualmente él cumple una condena de 150 años en Estados Unidos. Miguel Rodríguez, líder del cartel de Cali, ¿sí? Y vemos entonces cómo los periodistas fueron una de las principales víctimas de los ataques de los narcotraficantes, ¿sí? Como el atentado contra el diario El Espectador en septiembre de 1989. Entonces, los narcotraficantes desafiaron a las autoridades mediante una serie de atentados terroristas, como también lo fue el ataque al DAS el 6 de diciembre de 1989. Y en este contexto van a aparecer unos grupos financiados por el narcotráfico, por terratenientes también, para enfrentar a la guerrilla. Entonces, el primero surgió en 1981 con el nombre de Muerte a Secuestradores, ¿sí? Y planteó unas tácticas que van a tomar luego los nacientes grupos paramilitares. Entonces, los paramilitares van a dar origen a los Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño. Entonces ellos emprendieron acciones como asesinato de guerrilleros, a sus familias. También persiguieron a simpatizantes de partidos de izquierda o a políticos y periodistas que criticaran sus acciones. Y algunos agentes del Estado como militares, policías, políticos también van a participar en la conformación de estos grupos ilegales que van a traer consigo mucha más violencia. Entonces el paramilitarismo, aunque se creó con el objetivo según de acabar con la guerrilla, finalmente va a recrudecer aún más la violencia, ¿sí? Y al tiempo el narcotráfico pues se va a convertir en un nuevo medio de financiación de estos grupos, de las guerrillas, de los paramilitares, ¿sí? Y esto pues va a alargar aún mucho más el conflicto y la violencia en Colombia. Sin embargo, ya en los años 80 también se van a intentar promover unos procesos de paz y el gobierno firmó unos acuerdos de paz con varios grupos armados como el M-19 y las FARC, y con esto se van a crear unos partidos políticos, Alianza Democrática, M-19 y la Unión Patriótica. Entonces, sin embargo, la violencia de paramilitares, de narcotraficantes va a continuar, y para las elecciones de 1990 fueron asesinados 3 candidatos presidenciales: Carlos Galán del Partido Liberal, Carlos Pizarro de la de M-19 y Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica. Entonces, el clima de violencia movilizó a varios sectores de la sociedad civil que van a promover la creación de una constituyente para reformar las instituciones del país, para cambiar la constitución, ¿sí? y permitir un cambio estructural del país y frenar todo este tipo de violencia. Entonces, con esto continuaremos la próxima clase, ¿sí? Colombia a partir de 1990, y veremos qué sucede en el país. Espero, chicos, que hayan entendido qué ocurrió en Colombia durante esta segunda mitad del siglo XX, cómo se pone fin a la violencia bipartidista con el Frente Nacional, pero a su vez como debido a la exclusión y a la no atención de ciertas demandas sociales, se generan otros grupos, otras oposiciones, de algunos de los cuales van a conformar una oposición armada. Entonces surgen las guerrillas, también se da otro tipo de delincuencia y otra economía ilegal como el narcotráfico, los paramilitares, ¿sí? Y se genera todo un clima de violencia en el país. Entonces nos vemos ahorita por Zoom para realizar la actividad y debatir un poco. Entonces nos vemos en unos minutitos. Chao.